Juan Hernández de Hierro Basta, de Grupo Cartón. Nada más sería mi pregunta referente a lo que es Quintana Roo, si se escucha así. Que referente a Quintana Roo, ¿qué elementos han encontrado ustedes precisamente para estas 5 semanas de alza en contagios? ¿Y esto qué implicaría, en todo caso, para las entidades a su alrededor? Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Juan. El propósito de comentarlo aquí, igual que lo hemos hecho con cualquier otra entidad federativa que esté en una situación semejante, es para que las personas que habitan en el lugar identifiquen que la situación requiere tomar ciertas medidas. Recuerden que la principal serie de medidas, el principal grupo de actividades para el control de la epidemia depende de las personas, depende del pueblo. Y por cierto, siempre que mencionamos esto o siempre que pensamos en esto, le agradecemos al pueblo de México. El pueblo de México ha tenido una conducta verdaderamente ejemplar, disciplinada, organizada. Por supuesto, en los medios de comunicación lo que ha predominado son noticias donde se ven muchedumbres, personas que están pegadas unas a otras o que no usan el cubrebocas o que salen. Afortunadamente, los distintos indicadores que tenemos para monitorear la movilidad en el espacio público o el propio acontecer de la epidemia, lo que muestran es una respuesta que ha dado lugar al control de la epidemia. Y esto es muy afortunado porque gracias a esa conducta, gracias a ese comportamiento, es que se logra controlar la epidemia. Si se fijan ustedes, las medidas de control o de prevención de los contagios son exactamente las mismas en todas las partes del mundo. Esencialmente son las mismas: mantenerse a sana distancia, lavarse continuamente las manos, preferentemente con agua y jabón, y como sustituto, cuando no existe agua y jabón, alcohol gel, usar el cubrebocas, porque el cubrebocas sirve para evitar la salida de los virus a partir de una persona que esté portando el virus, tenga o no síntomas, y es de especial utilidad en los espacios públicos cerrados, como lo hemos venido promoviendo desde al menos abril o marzo de 2020. También el abstenerse de congregarse en espacios públicos, sobre todo los que son cerrados, son las medidas que en general han estado vigentes y que siguen vigentes mientras continúe la epidemia. Desde luego, a partir de finales del año pasado, en el caso de México, a partir del 24 de diciembre, además se agregó la vacuna COVID, la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, pero se requiere llegar a un número, a un porcentaje suficientemente alto de personas vacunadas para que esto tenga un mayor impacto en la transmisión del virus. Los impactos, los beneficios iniciales de la vacunación son en reducir el riesgo, el peligro, la probabilidad de que las personas tengan enfermedad y que sobre todo de que tengan enfermedad grave. Pero la transmisión del virus se va a ir logrando controlar con las medidas generales que acabo de mencionar y que mencionamos casi todos los días, más la vacunación cuando vayamos teniendo una mayor cantidad de dosis aplicadas. En este momento tenemos ya más de 11% de la población mexicana vacunada. Estamos avanzando a una velocidad mucho más rápida cada vez. Llegan más rápido las vacunas, como lo acabamos de destacar, y esto lo que nos permite es ir avanzando en la cobertura de la vacunación. De modo que, regresando a la pregunta que hace Juan Hernández sobre Quintana Roo, en este momento mencionamos Quintana Roo porque la realidad epidémica muestra que Quintana Roo tiene esta situación de tener 5 semanas en donde el número de casos diarios, el número de personas hospitalizadas es mayor que el día anterior. Y si no se actúa en este momento, reduciendo la movilidad en el espacio público, entonces esta tendencia se va a ir acelerando. ¿Esto es específico de Quintana Roo? La respuesta es no. Esto le puede pasar y le ha pasado a todas las entidades federativas. Y esto lo enfatizo porque, desafortunadamente, la orientación de los medios de información en México a lo largo de toda la epidemia, con honrosas excepciones, como dice el presidente, la tendencia ha sido politizar lo que aquí se comenta. Y no se trata de eso. Cualquier entidad federativa, la gobierne quien la gobierne,
sea del partido que sea, ha tenido la misma circunstancia. Por momentos empieza a aumentar la epidemia, pero cuando se actúa correctamente se logra disminuir la actividad epidémica. Una de las entidades que hace algunas semanas habíamos mencionado, Chihuahua, actuó de una manera muy correcta, apegada a criterios técnicos y logró que esa tendencia que iba para arriba se disminuyera. Confiamos plenamente en que el gobierno de Quintana Roo va a actuar de esa manera, siempre ha actuado así, ha sido un gobierno con gran sentido de responsabilidad y confiamos que así se hará en esta ocasión también. Muchas gracias. Por favor, Ignacio de Alba, pie de página. Muchas gracias, buenas noches. Preguntarle, han circulado muchas noticias que han causado alarma en la población sobre la aparición de un hongo en personas infectadas de COVID en la India. Mucormicosis. Preguntarle, ¿qué saben ustedes sobre esto? Gracias. Cómo no, muchas gracias. Qué bueno que lo menciona a propósito, en renglón seguido de lo que acabo de comentar, porque ilustra mucho cómo este fenómeno que muchas veces hemos comentado, aparecen unas noticias, ha ocurrido con temas de tratamiento, con temas de prevención, con temas de variantes genéticas, y este es un ejemplo más. Aparece una noticia, la noticia en concreto, para quien no la haya visto, habla de que en la India está ocurriendo una enfermedad por hongos que está causando graves lesiones oculares y del cerebro en personas que tienen COVID. Esta noticia, la primera fuente de la que lo vimos fue el periódico New York Times, pero luego se replica entre las agencias de noticias, acaba llegando a nuestro país. Esta noticia, sacada de contexto, como suele ocurrir con estas noticias, genera alarma y da la percepción al resto del mundo de que se trata de un problema que nos va a afectar a todos. Causa gran angustia y aporta muy poco a la población para que le oriente a la población para hacer algo. Pero es el estilo editorial de ese periódico en particular. ¿Cuál es la situación real? El hongo o la enfermedad causada por estos hongos se llama mucormicosis y pertenece a un grupo de hongos que existen en el ambiente, están en circulación continua, en el aire, en la tierra, cualquier lugar, y no nos pasa nada a nadie a menos que tengamos inmunosupresión grave. Este tipo de infecciones existen en México, han existido siempre o por muchos años, igual que existen en casi cualquier país, y afectan de manera casi exclusiva a personas que tienen inmunosupresión grave, que tienen las defensas muy bajas. La situación clínica donde se presenta con mayor frecuencia es en personas que padecen cáncer y están sometidas a quimioterapia, particularmente quienes padecen cánceres sanguíneos, linfomas, leucemias. Se requiere tener inmunosupresión avanzada para que este hongo realmente cause un daño a los seres humanos, de otra manera no causan esto. En algunos casos, que seguramente son un conjunto muy reducido, comparado con el muy importante brote de COVID-19 que en este momento experimenta India, algunas personas seguramente reciben medicamentos esteroides, los derivados de la cortisona, y como ocurre en México también, sobre todo en consultas privadas, se les dan dosis excesivas de estos medicamentos. En varias ocasiones nos referimos al peligro de abusar de los medicamentos derivados de la cortisona en el tratamiento de COVID-19. Y cuando se usan estas dosis tan elevadas, entonces ocurre inmunosupresión, el sistema de defensas del cuerpo se apaga, deja de funcionar, y entonces este tipo de organismos oportunistas, como se conoce médicamente, afectan y pueden dar este tipo de lesiones. La conclusión para usted, si es que ha visto esta noticia o está a punto de verla en los periódicos mexicanos que les gusta replicar noticias alarmistas que colectan en el mundo, es: esto no tiene la menor importancia. Es muy desafortunado, muy triste que alguna persona lo padezca,
pero no debe usted quedarse con la impresión de que es algo que va a empezar a aumentar y aumentar y aumentar y que podría afectarle a usted o a un familiar. Muchas gracias, Ignacio de Alba. Por favor, Gerardo Suárez, El Heraldo. Buenas noches, doctores. ¿Nos podrían explicar más detalles de la solicitud de uso de emergencia de la vacuna Sputnik Light, que hace unas horas el canciller se refería a esto? Si nos pudieran decir quién presentó la solicitud, cuándo, cuál es el estatus de esta solicitud y si ya hay alguna previsión de cuántas dosis adquirir por parte del gobierno federal. Y eso sería todo. Muchas gracias. Con mucho gusto. La vacuna Sputnik Light no es una vacuna diferente propiamente dicha. La vacuna Sputnik V, es una vacuna que se compone de 2 dosis, igual que varias otras, con la particularidad de que la primera dosis y la segunda dosis son químicamente diferentes. La vacuna Sputnik utiliza una tecnología que es insertar las partículas del virus SARS-CoV-2 o algunas de las proteínas, concretamente la proteína de espiga, al interior de un virus diferente que no puede causar infección en los humanos. Es un virus que habitualmente causa infección en los humanos, pero que ha sido modificado para que en la vacuna sea completamente inactivado. Y el propósito de eso es que ese virus transporte a la proteína del virus SARS-CoV-2 y provoque que el cuerpo humano genere defensas, genere inmunidad. La primera dosis está hecha con un adenovirus 26. La segunda dosis con un adenovirus tipo 5. Los adenovirus se clasifican por número de acuerdo a más o menos el orden en que han sido descubiertos a lo largo del tiempo. Por alguna razón, el adenovirus 26 crece rápidamente en las condiciones de laboratorio donde se fabrica la vacuna Sputnik, pero el adenovirus 5 crece más lentamente. Al paso de los meses, se desfasó la cantidad de primeras dosis que se lograron fabricar con respecto a la cantidad de segundas dosis que se lograron fabricar. Entonces, el reto que enfrenta en este momento la producción de la vacuna Sputnik es poder utilizar la vacuna, pero todavía no está suficiente cantidad de segundas dosis. El Instituto o Centro Gamaleya de Investigación en Microbiología y Epidemiología de Rusia, que es un instituto muy prestigiado, que fue fundado a finales del siglo XIX, se le ocurrió algo muy interesante, que fue: ¿qué tal si probamos cuál es la potencia o la capacidad de proteger de la primera dosis, en vez de estar pensando en el esquema completo, dado que tiene una gran cantidad de primeras dosis? Y aparentemente encontraron algo muy esperanzador, que consiste en que con solo la primera dosis se logra una eficacia cercana al 80%, lo cual es comparable, es semejante al de varias otras vacunas que están en uso. Recordar que la eficacia demostrada para las 2 dosis completas es de 92%. Sin embargo, la potencia de 80% pudiera ser semejante, comparable con la que ocurre con las demás vacunas. Entonces, han propuesto, no solo a México, esta no es una propuesta específica para México, sino que han formulado en la comunidad científica internacional y la comunidad de salud pública la idea de usar solo la primera dosis. Y a este le han puesto el nombre de Sputnik Light. Light en inglés quiere decir ligero. Entonces es una vacuna ligera, porque en lugar de 2 dosis es 1 dosis. Semejante a lo que pasa con la vacuna china CanSino, que es de 1 sola dosis. Ahora que el canciller Marcelo Ebrard viajó a Rusia para conversar con el gobierno ruso
y los colegas del Instituto Gamaleya o del Centro Gamaleya y también del Fondo Ruso de Inversión Directa sobre el pendiente que tenemos o que tienen ellos de entregarnos las dosis de vacuna contratadas, y se aprovechó para conversar también sobre esta propuesta. Entonces el canciller ha traído a México el planteamiento y en paralelo el Fondo Ruso de Inversión Directa, a través de Birmex, que ha sido establecido en virtud de un convenio, su representación legal, se presentó el expediente de Sputnik Light ante COFEPRIS. COFEPRIS, a través de su Comité de Moléculas Nuevas, que es el organismo científico, el grupo científico que revisa la evidencia, ya está explorando la información que hasta ahorita está disponible. Todavía no nos han indicado, para hacerlo público en su momento, cuáles son las conclusiones, las impresiones o las recomendaciones que tienen al respecto. No basta con que lo apruebe o no COFEPRIS, que en su momento desde luego es un paso indispensable. Falta también que la Secretaría de Salud, quienes coordinamos el programa de vacunación contra COVID, identifiquemos cuál sería el potencial de uso de esta vacuna. Para esto nos vamos a auxiliar, por supuesto, de nuestro grupo técnico asesor en vacunación, quienes, los miembros de este grupo, evalúan también la evidencia científica, pero con una perspectiva de salud pública. Entonces, eso es en lo que vamos. Consideramos que es veraz y acertada la información, desde luego, que difunde el canciller Ebrard, pero es preciso que se tenga claro que eso no depende de las conversaciones diplomáticas, sino de una reflexión técnica que pasa por la regulación sanitaria y por la propia estrategia como una estrategia de salud pública. Ojalá que la evidencia científica respecto a la vacuna sea ya la suficiente para tomar una decisión, y si es que es suficiente para tomar una decisión favorable, pues que la incorporemos. Si no es suficiente o no es sugerente de que nos puede ser de utilidad, pues le tocará a COFEPRIS desde luego no considerarla para su autorización, o bien que en México no la consideremos para su uso. Y esto lo que nos lleva, y es lo más importante, es que en tanto eso no suceda, el fondo ruso o el gobierno ruso nos siguen teniendo pendientes la entrega de varias dosis de vacunas, ¿no? Recuerden que COFEPRIS puede autorizar el uso de emergencias de vacunas y eso no implica que se tienen que usar. Hay una vacuna que hace varias semanas, la vacuna de la India, Bharat, el expediente demuestra una vacuna de alta eficacia, desde luego segura y de calidad, y recibió en forma unánime por parte del Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS una recomendación de autorización y fue autorizada, pero no la estamos usando en este momento. No tenemos ningún contrato con quienes producen esta vacuna. A lo largo de los últimos días también se tomó una nueva resolución sobre la vacuna de Janssen. Fue recomendada su autorización por parte del Comité de Moléculas Nuevas, está pendiente que se formalice la autorización si es que la Comisión de Autorización Sanitaria considera que hay que hacerlo. La recomendación fue formulada, pero eso no implica que ya está autorizada. Ahora, en general, cuando hay una recomendación favorable, finalmente se autoriza. Y en su momento no tenemos hasta el momento ningún contrato con Johnson & Johnson, con Janssen Silag, que es el representante en México. Entonces, es mejor, es más conveniente tener el repertorio de autorizaciones sanitarias siempre, absolutamente en todos los casos, con base en evidencia científica sobre calidad, seguridad y eficacia, y que la parte de contratos se maneje de manera independiente. Ese es el estado que guarda. Y recordar también lo que presentamos aquí la semana pasada, me parece, el doctor Pedro Centeno Santaella, director general de Birmex, va a viajar a Rusia esta misma semana, a finales de esta misma semana, con una misión, con una encomienda respaldada por el propio presidente de seguir avanzando en el proyecto
que empezamos a establecer desde enero, cuando tuvimos las conversaciones en Argentina con los colegas rusos, y ha ido tomando forma ya de manera muy concreta, con la expectativa de que en México, y específicamente en la empresa pública Birmex, Biológicos y Reactivos de México, S.A., se envase la vacuna Sputnik. El proyecto no es específico para Sputnik Light, puede ser los dos componentes o solo un componente, pero la idea es que se envase en México. Y en su momento este proyecto podría escalarse, también es parte de lo que va a conversar el doctor Centeno con los rusos, podría escalarse de tal suerte que Birmex adquiriera la capacidad de producir vacuna terminada, Sputnik, para otros países, y esto forma parte de un proyecto estratégico de la Secretaría de Salud y Birmex, que está sectorizada la Secretaría de Salud, para lograr que Birmex retome su capacidad productiva. Y lo último que anoto, que lo hemos dicho cada vez que hablamos de este proyecto, es el agradecimiento al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, a su directora general, la doctora María Elena Álvarez Builla, y a diversos colegas, hombres y mujeres de instituciones de investigación superior, mayormente públicas, que han estado apoyando este proyecto estratégico de revitalización de Birmex. Y estamos muy optimistas de este proyecto. Por favor, Gerardo. Un detalle más, en el mensaje que hoy publicó el canciller menciona o se entiende que esta vacuna Sputnik Light podría ser de 2 dosis que se apliquen en un lapso de 6 meses, pero ahorita dice que es una dosis, entonces solo precisar esa parte, no, o a qué se referían. Sí, con esto. Quizá hay una confusión, a lo mejor en la redacción o algo así. La vacuna se vuelve ligera en el momento en que solo se necesita una dosis, pero anticipan los científicos rusos del Centro Gamaleya que si esto ocurriera, podría ser que la duración de la inmunidad no fuera tan larga y entonces que se requiriera un refuerzo. Pero en lugar de que sea una segunda dosis inmediatamente después, que se pudiera diferir hasta 6 meses el momento de la segunda dosis y que esa segunda dosis fuera con el componente 1, el de adenovirus 26, y no con el componente de adenovirus 5, que es el diseño original de la vacuna Sputnik. Entonces, en esencia, es una segunda dosis, pero diferida a 6 meses, en vez de a los 28 días, como originalmente se formuló, o incluso a los 3 meses, como recientemente ha propuesto Rusia o el Centro Gamaleya, que pudiera ponerse para la modalidad clásica de Sputnik V. El punto es que las distintas compañías farmacéuticas, no solamente esta que produce Sputnik, lo que están buscando es las mejores alternativas para que existan posibilidades de usar lo más pronto posible las vacunas y proteger a la población. Ese es el sentido. Y el sentido de la conversación, desde luego muy benéfica, que tuvo el canciller allá con los colegas rusos, ahora va a ser complementada con una perspectiva científica de salud, a propósito de la visita del doctor Centeno y las conversaciones que tenemos periódicamente con los colegas rusos de la parte científica de salud, para ir afinando detalles de cuál podría ser la oportunidad de utilizarla. Conforme vayamos avanzando, lo iremos compartiendo en su momento. Muchas gracias. Por favor. Buenas noches. Janet Galindo, de Mundo Farma. Doctor, con estas nuevas dosis que se está tomando un tiempo más breve, ya que vienen de Estados Unidos, de la vacuna Pfizer, ¿qué tiempo es el que ustedes calculan en abreviar? Se supone que pues van a ser más rápidas las aplicaciones. ¿Qué tiempo es el que, no sé si ustedes ya tienen considerado, abreviar? Y hace rato lo mencionaba, las dosis que se quedaron la semana pasada todavía por verificar por parte de COFEPRIS, decía que en esta semana esperan ya liberarse. Más o menos, ¿qué tiempo igual agilizan las aplicaciones? Cómo no, con mucho gusto, Janet.
Hablemos primero de Pfizer. Recordarán ustedes que la vacuna Pfizer que llega a México se fabricaba en una planta que está en Bruselas, Bélgica. También recordarán que en algún momento esa planta fue ampliada para ampliar cerca de 4 veces su capacidad de producción, no solo para abastecer a México, sino para abastecer a los múltiples países que han conseguido, comprado o contratado la vacuna Pfizer. Y eso en su momento nos llevó a un pequeño retraso de un poco más de 10 días en el abastecimiento a México. Ese fue un factor. Y después de que eso ocurrió, eso fue hace cerca de 2 meses y medio, casi 3, hemos seguido recibiendo vacuna Pfizer que se fabrica en esa planta ya ampliada de Bélgica. Pero había un segundo elemento que fue una disposición que tomó, una resolución que tomó la Unión Europea, por supuesto en total libertad o soberanía de los estados que conforman la región, de que cualquier vacuna que salga del territorio de la Unión Europea, del territorio de los países que conforman la región europea, la Unión Europea, debería tener un permiso de con al menos 3 semanas de anticipación. Es decir, hay que solicitar 3 semanas antes la vacuna que va a salir. Afortunadamente, y aquí quiero públicamente a nombre del gobierno agradecer a Pfizer, a las ejecutivos de Pfizer en México y en la región, con quienes tenemos esta interacción, fueron muy transparentes, muy diligentes, nos apoyaron mucho y estuvieron viendo que cualquiera de estos trámites que estableciera, en este caso la Unión Europea, no afectaran a México. Agradecemos eso, el propio presidente nos ha dicho nunca se restrinjan de agradecer, por lo tanto me tomo la libertad de agradecerlo a nombre del gobierno. Y nunca tuvimos ninguna otra interrupción, pero las ejecutivas y ejecutivos de Pfizer siguieron buscando cuál sería la alternativa para que fuera más eficiente el proceso. Resultaba un poco inconveniente tener que hacer una planeación con 3 semanas de anticipación, porque en nuestra distribución interna de la vacuna en el territorio nacional teníamos que especificar los puntos de recepción de la vacuna, porque llega directamente a los ultracongeladores. Como era un poco impredecible esa distribución, en la medida en que fuéramos progresando con su uso, entonces era estorboso tener que hacer con 3 semanas de anticipación. En su momento lo que decidimos fue simplificar, tener un solo centro de abastecimiento. Las vacunas llegan y se depositan en una sola unidad de congelación, pero luego nosotros mismos, el Gobierno de México, a través de las Fuerzas Armadas, la distribuye al país. Entonces agradecemos que ahora, en consideración de esa necesidad, Pfizer tomó la decisión de cambiar su sitio de producción que abastece a México. Y ahora es desde Estados Unidos, ahí se fabrica. Esta transferencia se hizo hace un par de semanas. Recordarán que tuvimos una semana con mucha vacuna, 2.010.000 dosis, porque nos anticiparon un pedido. La mitad de ese pedido fue lo que salió de Bélgica y la otra mitad lo que salió de Estados Unidos. Y a partir de lo que llega mañana, ya siempre va a venir de Estados Unidos. Entonces, ganamos eso, ganamos 3 semanas de un trámite que era un poquito lento. Nosotros no lo sufrimos, insisto, gracias a que las ejecutivos de Pfizer estuvieron apoyándonos en ese sentido. Respecto a CanSino, la semana pasada anunciamos que uno de 3 lotes que estaban programados para salir, no fue liberado por parte de COFEPRIS. La razón, también la comentamos, COFEPRIS está actuando con mucho rigor técnico en que se cumplan todas y cada una de las pruebas. Hay 15 pruebas químicas, biológicas, distintas pruebas técnicas para garantizar que se trata de un producto seguro. Y en ningún caso COFEPRIS va a liberar un producto en el que no se verifique con este rigor que está en buenas condiciones. Entonces, la semana pasada no se había completado una prueba, no es por falta de empeño, sino que algunas pruebas
por su naturaleza técnica, a veces se prolongan y COFEPRIS dijo, hasta que culmine el proceso, lo liberamos. Se calcula que uno de los 3 embarques, me parece que el de en medio, el del miércoles, ya estaría completándose ese. Si se completa y se completa con éxito, lo libera. Si se completa y hay alguna duda, no se libera. Entonces, esperemos que sea lo primero y no lo segundo. Muchas gracias. Muy bien, pues nos quedan un par de minutos. Vamos a completar aquí un mensaje para el público. La epidemia en México, la epidemia de COVID-19, sigue a la baja, sigue reduciéndose. Tenemos cada día menos casos que el día anterior. Esto empezó en la segunda semana de enero y no se ha detenido. En la primera semana de enero de 2021 tuvimos la situación más intensa de la epidemia, el mayor número de casos, el mayor número de hospitalizaciones, y ahora vamos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo en casos. Si comparamos la carga de enfermedad que tenemos en este momento, contagios, personas enfermas, hospitalizaciones, lamentables defunciones, si la comparamos con la historia de esta epidemia, nos daríamos cuenta que estamos más o menos como estábamos a principios de abril de 2020, solo que en aquel entonces hacia arriba y ahora hacia abajo. Completamos ya 16 semanas, 4 meses de reducción, estamos entrando a la semana número 17, con indicadores muy sugerentes de que en esta semana también continúa la reducción. 31 de las 32 entidades federativas tienen esa tendencia hacia la baja. Hacemos el señalamiento de que Quintana Roo no está en esa situación y tiene 5 semanas a la alza. Sabemos, confiamos que el gobierno de Quintana Roo estará tomando medidas para reducir la movilidad y reducir los contagios, y le pedimos a toda la población mantenerse disciplinada, atenta, solidaria de eso. Y concluimos comentando que el programa de vacunación contra COVID en México, que es público y gratuito, va avanzando a buen ritmo, tal como lo habíamos planeado desde el 8 de diciembre del año pasado. Vamos logrando una cobertura ya superior a 11% de la población de México y seguiremos avanzando cada vez más rápido, porque cada vez están llegando las vacunas contra COVID más rápidamente. No se pierda el pulso de la salud. Mañana en la conferencia matutina del presidente López Obrador haremos algunos anuncios relevantes sobre la estrategia que atañen a algunas poblaciones de alto interés, de alta necesidad de protección, y comentaremos en general estas noticias positivas. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos mañana.